vamos a tratar de aterrizar algún tipo de habilidades eh, que podemos utilizar todos, digamos, no en estos momentos donde hay tanta sobreexigencia, tanta incertidumbre, ¿no? Y este grupo de habilidades se denominan habilidades de regulación emocional, ¿ya? La semana pasada vieron conceptos relacionados con el mindfulness, ¿no? Entiendo que pudieron también llevar esto a un terreno más concreto, ¿no? Usualmente cuando uno habla de mindfulness, o por lo menos los pacientes que ahí me toca ver, lo ven como algo muy abstracto o algo un poco hippie, me han dicho algunos pacientes como una especie de meditación, pero la verdad es que el mindfulness va mucho más allá de eso, entiendo que eso se lo explicaron, ¿no? Y básicamente es, a modo de resumen, la capacidad de focalizar la atención en el momento presente. ¿Por qué recalco eso? Es porque es la base de todas las habilidades, tanto de regulación emocional, como de tolerancia al malestar, ¿no? De efectividad interpersonal, que son el grupo de módulos que pasamos usualmente en la terapia DBT, ¿no? Que es en lo que se basa esta presentación. Entiendo que les comentaron también los diferentes estados mentales, ¿no? Este estado mental que es dominado por las emociones, cuando uno actúa de manera impulsiva, ¿no? Sin tener mucha capacidad reflexiva. Este otro estado mental más de la línea racional, ¿no? De desconexión emocional, donde simplemente me pongo en función de mi meta, avanzo sin considerar un poco las repercusiones en mi salud, ¿no? Y esta intersección, ¿no? Que corresponde, que configura la mente sabia, ¿no? Esta mente que busca participar del momento presente a través de desarrollar la capacidad de observar, de describir, ¿ya? Y la verdad es que yo los invito a tratar de poner en práctica eso que vieron la semana pasada. El mindfulness no es teórico, es práctico, ¿no? Es como si yo le enseñara a tocar piano en PowerPoint, no tengo idea, pero si supiera, si lo hiciera, y les dijera, bueno, toquen piano ahora, posiblemente no podrían, ¿no? Lo mismo pasa con el mindfulness. Una cosa es entenderlo, pero la capacidad de manejarlo depende de la práctica, ¿ya? Ahora, lo primero, si vamos a hablar de regulación emocional, hay que partir desde el concepto de las emociones, ¿no? Un concepto que la verdad no es tan simple. Yo lo fui entendiendo en la medida que hice la beca, ni siquiera como médico general tenía mayor claridad. No sé si alguien tiene alguna idea sobre qué es lo que es una emoción, sea lo que sea, digan, no hay comentario inadecuado. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, cuando uno habla de emoción, o cuando llega usualmente un paciente a la consulta, llega usualmente, valga la redundancia, porque tiene problemas emocionales, ¿no? Y uno les pide que describan qué es lo que pasa, y muchas veces dicen, no sé, es como un torbellino, ¿no? Hay una gran dificultad en poder descomponer la experiencia, y la verdad que uno siempre debe partir desde ahí, desde entender, porque es el único modo de poder intervenir, ¿no? Y la emoción son sistemas de respuesta. La emoción no es solo una cosa, ¿ya? Es un conjunto de componentes que ocurren al unísono, ¿no? Que usualmente son de corta intensidad, eso es lo natural. En algunas patologías los pacientes se pueden quedar un poquito más pegados en estos estados emocionales y siempre son reactivos a algo. El tema es que a veces no somos capaces de identificarlo y eso es muy interesante porque dado que hay una reactividad, nosotros a través de ciertas conductas podemos generar emociones, ¿no? Eso es una herramienta muy útil. Ahora, cuando hablamos de múltiples componentes, me refiero en líneas generales a los que salen, por ejemplo, ahí. Vamos a profundizar después cuáles son todos estos elementos, pero en sentido general, siempre hay un gatillante, ¿no? ¿Cuál es la chispa, digamos, que enciende la mecha? Muchas veces hay una interpretación, ¿no? Eh, Aparte de esto, hay cambios fisiológicos, biológicos, ¿no? A nivel corporal, a nivel cognitivo, ¿no? Hay tendencias a la acción, impulsos, ¿no? Toda emoción eh, determina una conducta como automática, ¿no? Y finalmente está la conducta, que es lo que nosotros hacemos, ya sea sin pensar o, idealmente, después de lo que hablemos hoy día y del trabajo que ustedes puedan hacer como a nivel personal, ya sea libremente o terapéuticamente, digamos, una conducta controlada, ¿no? Que se acerque a nuestras metas. ¿Por qué existen las emociones? Todo lo que nosotros tenemos
nuestra mente, nuestro cuerpo, se ha ido seleccionando evolutivamente. Lo que no sirve se va, ¿no? O sea, posiblemente en 500 años más no exista el apéndice, ¿no? Porque no sirve de nada salvo para darnos apendicitis y para darle trabajo a algunos cirujanos. Entonces, posiblemente en algún minuto esa cuestión se vaya, ¿no? Sin embargo, las emociones se han seleccionado y se han mantenido y son un componente muy importante de la experiencia humana, ¿no? Y acá hay algunas funciones. Por un lado, nos motivan y organizan una acción, ¿no? Nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo. Nuestra mente domina nuestro cuerpo. Y no solo desde lo consciente y desde lo voluntario, sino que también desde reacciones muy primarias, ¿no? Si yo voy por el bosque y veo una imagen como sinuosa, ¿no? Puede que tenga una reacción como de huida, me aleje, ¿no? Y luego me fijo, no digo, chuta, era una rama nomás, ¿no? Pero la razón por la cual eso existe es porque es preferible arrancar, ¿no?, de una rama a no arrancar de una serpiente y que me muerda. O sea, hay una función evolutiva de poder sobrevivir, ¿no? Y así con todas las emociones, digamos, ¿no? El amor, la rabia, ¿no? La percepción de amenaza, ¿no? Nos prepara fisiológicamente para pelear o arrancar, ¿no? Vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero como a modo de adelanto, ¿no? Hay algunos centros cerebrales que son encargados de permitir experimentar determinadas emociones y en función de eso conectan con diferentes zonas corporales para que haya una respuesta ad hoc a la emoción y a la conducta que se espera, ¿no? Por ejemplo, está el centro de la alarma, que es la amígdala, ¿no? No es la amígdala, es la amígdala, ¿no? Y que en el fondo lo que hace es censar todo tipo de estímulo en nuestro sistema de alarma, ¿no? Y que en algún minuto, una vez que agarra como el feedback de todo nuestro alrededor, digamos, a través de nuestros sentidos, y también desde nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, dice si es que hay que responder o no con una respuesta de miedo, vale decir, pelear o correr, ¿no? Entonces, si la amígdala dice, sí, algo está pasando, le manda señales de vuelta a todo el cuerpo y le dice, corazón, acelérate, músculos, apriétense, pulmones, respiren más rápido, corteza cerebral, piensa que algo está pasando, preocúpate, de modo de actuar, acorde, peleo o arranco. Si tengo una frecuencia cardíaca disminuida, si tengo unos músculos relajados, posiblemente no voy a arrancar. Y recordemos que esto se ha ido seleccionando evolutivamente. Nuestro cerebro es muy parecido al que teníamos cuando nos perseguían los animales. Entonces, si yo no me alerto y mi cuerpo no se prepara para arrancar, me comen y nosotros no existiríamos. Ese es el tema, ¿no? Ahora, por otro lado, también las emociones nos comunican cosas. Como dijimos, no siempre reaccionan a estímulos. Entonces, es súper importante aprender a normalizar y escuchar nuestras emociones. Tratar de entender por qué surgen, ¿no? Si yo siento rabia, puede ser porque alguien me está haciendo daño, me está atacando. Y es súper bueno que yo me dé cuenta de eso, porque eso me va a permitir actuar, resolver el problema, no exponerme, etcétera. Entonces es súper importante aprender a escuchar. Y además, como la emoción, ¿no? No es solo, no, vimos que son varios componentes, uno de los cuales es la corporalidad, ¿no? También le comunica a los otros. Y por eso yo pongo esa foto, que me parece súper chistosa, pero además es como súper interesante, porque si uno ve esa foto, ¿no? El gallo ahí sale con un signo así como positivo, como estoy bien, ¿no? Pero dan ganas de decirle, bueno, tira tu cara que estás bien, ¿no? O sea, hay un componente de expresión que a mí me comunica que, ¿sabéis qué? Parece que no estáis tan bien, ¿no? La corporalidad, el lenguaje y las conductas nos entregan información y todo eso está determinado por la emoción, ¿no? Punto importante, me ha pasado mucho con algunos pacientes o con amigos, ¿no? Típico amigo que siempre se ve como alegre, como contento, feliz, sin embargo por dentro lo está pasando muy mal, ¿no? Hay varios actores famosos que se han suicidado a todo esto y son como comediantes, ¿no? Y que transitan por la vida haciendo reír y uno jamás se imaginaría lo que está pasando. Entonces, si ellos se permitieran contactarse con sus emociones y expresarlo,
posiblemente podrían dar señales de alarma y el otro diría, oye, algo está pasando, ¿no? Te veo mal, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, tienen funciones las emociones, por eso se mantienen, ¿no? Entonces, en relación a esto, no podemos hablar de que existan emociones buenas o malas. Todas las emociones cumplen una función. Lo que sí podemos hablar es que hay emociones placenteras o displacenteras, ¿no? Pero una emoción displacentera puede motivar una conducta muy noble. Si voy por la calle y veo un perrito abandonado, me puede dar mucha pena. La pena usualmente se percibe de una manera displacentera, ¿no? Me genera como malestar. Sin embargo, esa sensación, esa emoción me puede motivar, por ejemplo, a adoptar el perro. Y puedo tener una conducta que es muy bonita a partir de una emoción que no es buena ni mala, sino que es displacentera, ¿no? A veces lo que sí puede ocurrir, ¿no? Es que hay dificultades en modular o regular las emociones. Y de esta manera determinar conductas que pueden ser inefectivas. Cuando hablamos de efectividad, nos referimos a todo lo que nos acerca a nuestra meta. En DBT, disculpe que saque el DBT de evaluación, pero es que esto es DBT, digamos, ¿no? La línea teórica de esto es DBT. Nosotros trabajamos siempre estableciendo una meta del paciente. Muchas veces vemos adolescentes y ahí lo primero que decimos, acá me da lo mismo lo que quiere tu papá. De una manera un poco, no sé si irónica, en realidad de una manera más bien irreverente, pero en realidad sí nos pasa eso. Nosotros lo que queremos hacer es acercar al paciente lo que él quiera. Si el paciente me dice, yo quiero poder viajar por el mundo, bueno, ¿qué es lo que te afecta? ¿Por qué no puedes viajar por el mundo? Es que me juegan en contra estas emociones, que tengo estas conductas que hacen que no confíen en mí. Bueno, trabajemos con eso, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a aparecer, ¿no? El concepto de la desregulación emocional. Entonces dijimos, ¿no? Si es que las emociones son buenas, ¿no? O sea, más que buenas, son entendibles, ¿no? ¿Por qué pueden ser, por qué nos pueden hacer poco efectivos? Y acá hay una explicación gráfica, se muestra un rango de ventana de tolerancia que significa, en el fondo, una zona óptima de activación. ¿Qué significa eso? Lo ideal es que uno siempre transite dentro de ese rango, ¿no? Una persona va por la vida, pasa algo bueno, hoy te sacaste un 7, me pongo contento, pero no me pongo contento al punto de invitar a 100 personas a mi casa, gastarme la plata que no tengo, conductas de riesgo, no, idealmente no, ya, puede pasar, idealmente no, si nos mantenemos dentro del rango no. Y esta persona después vuelve a su normalidad, ¿no? Y sigue por la vida, pasa algo malo, ¿no? Oye, te sacaste un 1 en la prueba, qué lata, qué pena, podré llorar, podré frustrarme, pero lo natural o lo esperable es que uno no se quede pegado en ese estado emocional, sino que vuelva nuevamente a su basal. Entonces, si bien tenemos fluctuaciones agradables o desagradables, ¿no? Siempre estas emociones debiesen ser proporcionales al estímulo, debieran durar lo que tienen que durar, debieran ser tolerables, no generarnos mucho sufrimiento a nosotros ni a quienes nos rodean, ¿no? Y no hacernos ser efectivos, no generar conductas inefectivas. Entonces, hay dos patrones donde ya podemos empezar a observar un problema, ¿no? Lo que está abajo tiene que ver con la desconexión emocional. Hay personas que tienen mucha dificultad en poder reconocer sus emociones porque simplemente no han aprendido. Esto pasa mucho cuando las personas crecen en ambientes invalidantes, ¿no? ¿Qué significa invalidante? En que los papás o las figuras de cuidado no son capaces de reconocer la experiencia emocional ni validarla. Entonces, mamá, tengo pena, cállate, eso no da pena. Chuta, al tiro parte un déficit, ¿no? Esto no es pena, ¿qué será? ¿No? O, ¿sabes que tengo rabia? No, es que los niños no les da rabia, los niños no lloran, por ejemplo. Entonces, uno empieza a aprender, a decir, a ver, parece que no sé leer lo que me pasa porque la gente que debiese saber me tira de vuelta una pachotada y me dice que estoy mal. Entonces se puede empezar a formar un estilo de desregulación donde por un lado puede haber desconexión, ¿no? Porque los pacientes o no saben conectarse con la emoción o cuando la emoción es muy intensa, como su cerebro no es capaz de registrarlo, de leerlo, se disocian, se desconectan. Y eso se experimenta como que de pronto se quedan pegados y como que todo les resbala, ¿no? Puede estar quemándose la casa
todos peleando y están como un robot, digamos, ¿no? Entonces, es súper importante entender eso como un problema porque determina que tengamos muchas veces conducta inefectiva. Es típico del paciente que llega derivado por el cardiólogo. Está todo bien, todo perfecto, trabaja, o tengo un infarto, urgencia, crisis de pánico, anda al psiquiatra. ¿No? Es una persona que nunca fue capaz de conectarse, nunca supo conectarse, ¿no? Entonces tenemos los que no saben, los que no han aprendido, por lo tanto no se pueden detener a observar, a ver lo que está pasando, acumulan. Están los que, más que no saben, simplemente su cerebro no puede lidiar y se desconecta, ¿no? Y finalmente el resultado en común es que uno, no son justos consigo mismos, dos, acumulan y los problemas se mantienen hasta que las cosas explotan, ¿no? Y eso tiene que ver con que como no leen, no pueden resolver. Y por otro lado, están los que se van un poquito para arriba, ¿no? Están los que se hiperactivan, que es como lo más, usualmente la gente problematiza las emociones solo desde ahí, ¿no? No, es que tú no te regulas bien porque haces crisis de pánico, o rompes cosas, o te agarras a combo, pero eso puede ser tan problemático como el otro caso, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más visible, mucho más evidente. Entonces, ¿no? Ahí están algunos de los criterios que yo les mencioné, cuando una emoción, por muy entendible que sea, es problemática, o cuando el patrón de manejo de las emociones es problemático, cuando no nos permitimos escucharla, nos invalidamos al no escucharla, no nos respetamos, ¿no? Cuando nos genera un sufrimiento excesivo, cuando determinan conductas que nos alejan de nuestras metas, ¿no? Yo quiero estar con mi señora, quiero que nuestra relación mejore, le invito a comer, ¿no? Llega tarde, me enojo al punto de que pierdo el control, la mando a la cresta, me deja, se va la emoción y es chuta. Ya fue, ese es el problema, ¿no? Yo quería, la invité a salir para que estuviésemos bien, sin embargo actué desde la emoción y me alejé de mi meta. La emoción me dominó, ¿no? Y también las que inducen, por supuesto, a conductas de riesgo. Es interesante eso, porque también, así como usualmente se problematiza la explosión emocional, muchas veces se problematizan las emociones displacenteras, pero la gente eufórica puede tener conducta de riesgo, pero muy potente. Promiscuidad, consumo de sustancias, gastarse la plata que no tienen, es muy potente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando esto ocurre? Digamos, ¿para qué ser tan pesimista? Digamos, ¿no? La idea es tener algún plan de acción. Y acá es donde entran las habilidades. Y las habilidades para esto son las llamadas habilidades de regulación emocional. Y tienen esas cuatro funciones. Por un lado, aprender a entender, observar y nombrar las emociones. Vimos que es el punto de partida. Si nosotros queremos arreglar algo, tenemos que saber qué queremos arreglar. Tenemos que saber cuáles son los componentes. Es como un auto. Si un auto falla y tú vas a un mecánico, el mecánico no te puede decir, mi diagnóstico es que el auto está malo. El mecánico tiene que ser capaz de decirte, mira, que se desinfló el neumático, que el carburador se echó a perder. Yo sé cero mecánica, así que si doy algún término que no exista, por favor, pásenlo por alto. Pero eso, ¿no? Es muy importante poder aprender a entender y nombrar. Dos, hay estrategias que son en las que me voy a centrar hoy, ¿no? Que tienen que ver con reducir la vulnerabilidad emocional. ¿Qué hacer para no reaccionar de una manera que sea perjudicial? Fundamental, es lo que se ha visto más afectado ahora por la pandemia, ¿no? Yo les diría que un 80% de los pacientes que uno ve, que no son de DBT, digamos, llegan porque están muy vulnerables emocionalmente y eso hace que estresores que antes podían manejar, porque salían a juntarse con amigos, a jugar tenis o lo que sea, ahora no lo pueden hacer. Entonces colapsan, de alguna forma. Ahora también hay estrategias que permiten disminuir la frecuencia de las emociones indeseadas. De hecho, hay estrategias para generar emociones, ¿no? Si yo quiero reírme, puedo escuchar un monólogo de stand-up comedy, por ejemplo. Yo antes hacía turno, y yo en la católica, o sea, claro, los turnos me estresaban mucho
porque de repente a las 3 de la mañana llega un paciente y un paciente psiquiátrico debe estar 2 horas en la urgencia. Y muchas veces difícil manejo. Entonces, cuando estaba formándome en esto, dije, bueno, lo voy a poner en práctica. Entonces, cada vez está súper tenso, como chuta, sonaba el teléfono y como que saltaba. Entonces dije, cuando esté en turno voy a escuchar una rutina cómica, y me gusta Felipe Abello, no sé, ese tipo de humor. Y terminaba muerto la risa. Y llegaba un paciente y a la urgencia súper relajado. Entonces, uno puede generar emociones. Si yo quiero tener miedo, veo una película de terror y les aseguro que les va a dar miedo, digamos. Salvo que, no sé, hay gente que es muy buena para las películas de terror, no es mi caso, pero uno puede generar emociones. Entonces, hay habilidades que podemos empezar a aplicar para eso. Y también hay un grupo de habilidades que nos permiten disminuir el sufrimiento emocional cuando hay emociones muy, muy intensas. Ahora, estos 4 módulos se pasan en 3 meses. Ahí me quedan 35 minutos. Así que vamos a tratar de priorizar, ¿ya? Posiblemente en la próxima semana se agarren un poquito de las habilidades que faltan para poder profundizar un poquito más, pero esto es una pega, digamos, que es larga, ¿no? Así que tampoco se frustren si es que no sacan nada en limpio, así como muy práctico, ¿no? Lo importante acá, creo yo, es empezar a entender que hay un mundo emocional, que nosotros podemos manejarlo, que está bien que exista, que por algo existe, que no funciona y tenemos que aprender a usarlo a nuestro favor. Punto. ¿Cómo? Bueno, eso hay que trabajarlo. Entonces, lo primero, ¿no? Como le mencioné, aprender a observar, ver los componentes, ver qué está malo del auto, el carburador, la rueda, eso es todo lo que sea un auto. Está mala la rueda, le echaré aire, está mal el carburador, me imagino que se cambia, no sé, pero tengo que ver qué es lo que está fallando, ¿no? Y este es un esquema de regulación emocional que nosotros usamos con nuestros pacientes, ¿no? Esto lo usa primero de psicoeducación y después va analizando semana a semana qué emoción fue la más problemática y deja eso en blanco y los pacientes van llenando un poco, ¿no? Entonces, lo primero es el evento desencadenante. Siempre hay algo. A veces cuesta observarlo, pero siempre hay algo. Y muchas veces el trabajo se centra en identificarlo, porque a veces hay claves que nosotros podemos empezar a manejar, ¿no? Por ejemplo, pueden haber fenómenos internos o externos, ¿no? Algo externo, por ejemplo, escucho un ruido, me asusto. Algo interno puede ser un recuerdo, puede ser una imagen que se pase por mi mente, ¿no? Pueden ser ideas que surjan, ¿no? Entonces, es muy importante identificarlo porque a veces desde ahí uno puede entrar a resolver problemas, ¿no? Lo que pasó fue que me miraron feo. Ok, entiendo que si te miras feo te puedas sentir mal, pero quizá alguien dice, pero sabes que no fue solo eso, que cuando me miran feo siento que algo poco, o que no me quieren. Ah, quizá hay otro tema que trabajar, ¿no? Entonces, cuando hay un evento, ya sea interno o externo, a veces puede automáticamente disparar el ciclo, o a veces pasa también por una interpretación, ¿no? La interpretación muchas veces es la causa. Si yo voy caminando por la calle y veo a una persona que va cruzando la calle con la mano dentro de la chaqueta, puedo decir, me van a asaltar. Y eso me da miedo. Esa fue una interpretación, capaz que el gallo vaya con dolor de guata, no lo sé. Capaz que esté sacándose la billetera, ¿no? Pero la interpretación determina también la escalada y la forma que adquiere la emoción, el contenido de la emoción. Luego de eso vienen los cambios biológicos. Ahí Carla Pamela puede que se enoje conmigo, pero yo también hago terapia, así que igual nos podemos ir en la buena, como se dice, pero muchas veces está como el tema, ¿esto es psicológico o esto es biológico? Y la vida es biológica. Las experiencias emocionales son biológicas, sin cerebro no existen. ¿Cuál es el tema? Es que uno puede modificar la biología a través de trabajar con la experiencia. Si el tema es cómo yo modifico eso, pero uno no puede separar, ¿no? Por lo tanto, eh, parte de la emoción tiene componente fisiológico, donde hay cambios cerebrales y cambios corporales. En general, las emociones tienen como patrones físicos similares. Cuando uno siente rabia, muchas veces siente como la cara como caliente, como el cuerpo un poco tenso. Cuando uno siente angustia, como palpitaciones, pecho apretado.
¿no? Nudo en la garganta, sudoración, temblor, son como los elementos físicos más característicos. Y eso ocurre porque se liberan ciertos neurotransmisores, porque el cerebro activa ciertas vías y hace que el cuerpo actúe. Tal como les mencionaba antes, estos cambios fisiológicos tienen su función de ser. Si yo me asusto y mi corazón no se acelera, hasta ahí llegué, digamos. No voy a poder correr. Si mis músculos no se ponen tensos, se preparan, ¿no? Y junto con esos cambios biológicos, y también en parte determinada por ello, ¿no? Está la expresión inicial, que es una expresión que no es intencionada, ¿no? Es como el lenguaje corporal, ¿no? Ahí, yo soy súper bueno para la tele, y la otra vez está viendo un programa de cómo los policías detectaban a través de la corporalidad si una persona era un paciente, si una persona era culpable o no. Hay posturas automáticas, ¿no? Que tienen que ver con una emoción que no son pensadas. El cruzar los brazos cuando uno tiene como está la defensiva, ¿no? El poner cara de enojo cuando está enojado, incluso antes de darse cuenta que está enojado, ¿sí? Y lo que surge después de eso es el impulso. El impulso es la conducta que la emoción quiere que haga. Punto. Toda emoción me dice o quiere que yo haga algo, ¿no? Las emociones son adictas a sí mismas. Siempre buscan perpetuarse. Entonces, usualmente, la conducta impulsiva tiene que ver con eso. Tengo rabia, quiero pegar. Yo perfectamente voy por la calle o el metro y alguien me empuja y le quiero pegar una patada. Sin embargo, no por eso lo voy a hacer. Y por un montón de razones. Puede que me peguen de vuelta. No corresponde. Puede que me lleven preso, no sé. Hay miles de cosas, ¿no? Pero siempre hay un impulso de acción. El problema es cuando a veces nosotros no observamos el impulso y lo actuamos. ¡Pum! Automáticamente. ¿Y por qué es problema? Porque el impulso hace lo que quiere la emoción, no lo que quiero yo. O sea, muchos pacientes me han dicho, pero es que eso es ser inconsecuente. Digo, no, si, no es ser inconsecuente, es ser consecuente con lo que tú quieres. No hacerle caso a la emoción, a veces la emoción nos juegan en contra. Ahora, a veces el impulso sí es útil. O sea, si me están pegando con unos palos en la cabeza, tendría que pegar un palo de vuelta para arrancar, no sé. ¿No? Los impulsos por algo existen igual, ¿ya? Pero lo importante es aprender a observarlo. Y claro, si nosotros no descomponemos la experiencia, experimentamos esto como una sola cosa porque es breves. ¡Pum! De repente tuve la conducta, ¿no? Hay que aprender a detenerse, contar hasta 10, observar estos componentes. Y ahí entra el mindfulness. Mindfulness es eso, o sea, se puede aplicar para esto, digamos, ¿no? Observar. Como les mencioné, una tendencia de acción que es automática, ¿no? Ahora, luego viene la conducta. La conducta es algo que podemos controlar con mayor facilidad, siempre y cuando seamos capaces de observar el impulso, ¿no? Y hacernos las preguntas si es que nos acerca o no a nuestra meta. Si somos capaces de hacer eso, vamos a poder controlar la conducta a nuestro antojo. Nos podemos sentir pésimos, mi jefe me puede decir, ¿sabes qué? Te voy a quedar acá el fin de semana y mi impulso es mandarlo a la cresta. Disculpen, esto es una instancia académica, yo lo sé, pero sin embargo, no por eso lo voy a hacer. Y el que no lo haga no significa que me sienta tranquilo. Puedo estar muy enojado por dentro, pero puedo manejar mi conducta. Digo, en realidad, no me conviene que me echen. Tengo que pagar un crédito, no hay mucha pega, en fin, ¿no? Y por último están las consecuencias. Las consecuencias son lo que pasa, obviamente, después de una conducta, ¿no? Y hay diferentes tipos de consecuencias. Uno es lo que pasa con los otros. Si yo soy pesado con mi mujer, mi señora, ella posiblemente se va a enojar, ahí tengo una consecuencia. Pero también hay consecuencias emocionales y eso es el afecto residual, ¿no? Y muchas veces ese afecto residual es un caldo de cultivo para que este ciclo, este círculo, se perpetúe. Como les mencioné antes, las emociones son adictas a sí mismas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de dos formas, ¿no? Con un mismo detergente,
¿Cómo pueden haber dos ciclos absolutamente opuestos y que se perpetúan, ¿no? Si yo estoy en mi casa, escucho un ruido en la cocina, tengo un antecedente que me asaltaron, pienso, son los ladrones o el psicópata, cambio biológico, corazón acelerado, nudo en la garganta, pecho apretado, expresión corporal de miedo, ¿no? Impulso, escóndete, me escondo, escucho otro ruido, el psicópata está más cerca, ¿no? Quedo con una emoción de miedo, por lo tanto escucho otro ruido y me la confirma. Sí, parece que viene más cerca, pum, pum, crisis. Si yo escucho el mismo ruido y digo, oh, no sé, se cayó mi mamá, no fue nada grave, por supuesto, se cayó algo leve, ¿no? Me puedo dar risa, puedo tener como cambios biológicos de placer, mi cuerpo se relaja, ¿no? Esbozo una sonrisa, eh, mi impulso de agarrarla para el deseo, oye, pero ¿cómo te caí? ¿Quieres paz? Ja, 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 ¿no? Quedo como con risa, escucho otro ruido, oye, pero de nuevo te caíste, explosión de risa, se perpetúa. Es el mismo ruido, pero genera dos círculos absolutamente diferentes, opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Es que nosotros, sobre todo cuando estemos en una emoción muy displacentera, o cuando observemos que el impulso que surge es algo que es inefectivo para lo que queremos, seamos capaces de detenernos y observar en qué estamos y modificar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Soy muy rápido, dígame, estoy tratando de sintetizar harto contenido. Ahora, ¿cómo actuar? Entonces, yo no mencioné eso al principio, ¿no? Porque en el fondo es algo que antecede a la emoción, pero es fundamental. Y si me gustaría que se fueran con algo hoy, de verdad es con esto. Cómo manejar nuestra vulnerabilidad emocional. Porque es algo que podemos hacer, es algo que está al alcance de todo y no cuesta nada. No cuesta lo que cuesta un medicamento, no cuesta lo que cuesta una sesión con un psicólogo, un psiquiatra, es un tema conductual. Y es muy importante. Son medidas muy básicas, ¿no? Yo siempre pienso, ¿por qué una persona va a un psiquiatra y paga la consulta para que te digan esto? Y la respuesta es para que te digan que es importante, ¿no? Porque son tan básicas que muchas veces uno las olvida, uno no las prioriza, ¿no? Pero esto es economía mental. Hay que pensar que la vida es una carrera de largo aliento, es una maratón, no solo 100 metros planos. Entonces es importante planificar una vida que valga la pena ser vivida. Y eso requiere de cuidarnos. Acá hay algunas de las cosas que está súper demostrado, está estudiado, que aumenta la resiliencia en el sentido de que disminuyen la incidencia de psicopatología, que permiten que uno sea mucho más efectivo interpersonalmente, disminuyen los conflictos, aumentan la sensación de bienestar, incluso aumentan la salud física. Riesgo de infarto, los infartos aparte, bueno, si uno se come un McDonald's mañana, tarde y noche, claro, es una acumulación, digamos, de grasa que te va a matar, ¿no? Pero también hay otros indicadores biológicos que tienen que ver con la función cardíaca, ¿no? La noradrenalina, el cortisol, son todos parámetros que se elevan cuando uno no se cuida emocionalmente. Entonces nosotros podemos actuar biológicamente a través de conducta. Punto uno, actividades placenteras. Las actividades placenteras son fundamentales. Son actividades en el fondo dirigidas a tener una recompensa. Hay dos tipos de recompensa. La recompensa a largo plazo, que es cuando yo hago algo para, por ejemplo, estudio una carrera y sé que los miro y digo que bueno que ya salí. Es complejo estudiar una carrera. Sin embargo, uno dice, bueno, pero es para algo. Y ese algo es que uno lo motiva. Y ese algo es que uno pase horas estudiando, porque dice, bueno, cuando sacáis el título, dice, bueno, lo logré. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la recompensa a largo plazo es menos potente en cuanto como a pic de dopamina, ¿no? Por lo tanto, muchas veces las personas privilegian solamente la refuerzo a corto plazo. Y no es que esté mal, lo importante es que el refuerzo a corto plazo sea con algo que no haga bien, porque las drogas generan un refuerzo a corto plazo. Las drogas disparan la liberación de dopamina, y la dopamina es lo que te dice si algo te gusta o no.
Es muy difícil competir contra una droga, porque después de todo este tiempo la dopamina baja y la única forma de sentir placer es que, ¡pum!, consuma. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que pueden generar pic de dopamina. No tan intenso como una droga, sin embargo muy parecido, y que además hacen que mi sistema de la recompensa se mantenga estable y yo cada vez disfrute más la vida. A diferencia de un consumo que lo paso bien un rato, pero está súper demostrado que a largo plazo, perdón, que me estaba llamando, que a largo plazo el sistema de recompensa se apaga y ya no disfruto con nadie. Entonces, actividades placenteras, sea lo que sea. ¿Es que me gusta leer? Bueno, leer. ¿Es que me gusta bañarme? Bueno, un baño de espuma, lo que sea. Que es importante priorizarlo, ¿no? Ojalá hacerse un calendario, esto tiene que ser siempre desde la planificación. Nosotros usualmente funcionamos desde la motivación, desde las ganas. Y cuando uno está estresado, no tiene ganas, no tiene motivación, porque en realidad la mente está puesta en el deber. O si tiene ganas, aparece, no, es que voy a sacar un rojo, voy a sacar un rojo. Por eso, entender que esto es importante y planificar. Y cuando digo planificar, no me refiero a decir, ya el lunes voy a hacer algo entretenido. No, es ojalá armar tu horario semanal con las horas de clase muy bien definidas, horas de estudio muy bien definidos, espacio de descanso, ¿no? Espacio de actividad física, que sale un poquito más adelante, el deporte. El deporte es fantástico. Ya voy a hablar un poquito de eso. Y espacios de autocuidado, actividades que me gusten. Darle un significado diferente a la semana. La semana no tiene por qué ser solo para sufrir. No tiene por qué ser igual todos los días. Si yo digo el jueves me junto con mi amigo, ¿no? Puedo decir, chuta, lunes, ya, pero no importa, llega el jueves, lo de pasar bien. Listo, me motiva, me permite pasarlo bien, sea lo que sea, ¿no? Entonces, acá les recomiendo hacer una lluvia de ideas sin enjuiciar y después aterrizan qué es lo que pueden hacer. Lógicamente, la pandemia supone un montón de restricciones extras, pero igual. Y eso es mayor razón para planificar. Deporte, me voy a saltar algunos, ¿no? El deporte, si usted me dice, bueno, ya sabéis que no me interesa, dime una cuestión nomás porque estoy apurado. Deporte. El deporte es lo mejor. Hay una investigadora, esto me lo vi hace poco, me lo mandó hecho un colega, como una de estas charlas TED, la ubican, ¿no? Una galla que era una neurobióloga, pero muy reputada, que investigaba en memoria, por si alguna vez lo vieron. Entonces ella empezó a ver, y era muy seca, muy ya calificada, reconocida a nivel mundial. El tema es que llegó un punto en que empezó a decir, chuta, dijo, no tengo amigos, ya voy a parar un poco, voy a descansar y voy a hacer rafting. Y dijo, fui a hacer rafting sola, porque no tenía amigos, y se dio cuenta haciendo rafting que era la que podía hacer menos. Entonces dijo, ya esto nunca me va a pasar, cuento corto, se puso a hacer deporte y se empezó a dar cuenta de que su memoria empezó a mejorar. Cambió toda su línea de investigación. Dijo, voy a ver qué es lo que hace el deporte. ¿Y qué fue lo que concluyó? Se liberan catecolamina, que son neurotransmisores relacionados con el ánimo. Genera un efecto de euforia que dura poco, pero que si yo sostengo el deporte 3 veces a la semana, se vuelve estable. Aumenta el volumen de regiones cerebrales que tienen que ver con la memoria. Eso se pensaba hace un par de años que no existía. Lo que uno le enseñaba en el colegio al cerebro, lo único que hace es involucionar. Las neuronas no aumentan. Falso. Vio que la zona del cerebro que piensa y que regula las emociones, que es la corteza, también aumentaba su grosor. Entonces dijo, chuta, parece que esta cuestión funciona, ¿no? Y eso, ella no es la única que lo ha investigado. Obviamente habían estudios observacionales de antes que decían, parece que esto ayuda. Ella no descubrió, digamos, la rueda, pero sí fue capaz como de objetivarlo un poquito más. Así que deporte, ojalá 3 veces a la semana, idealmente en la mañana, un deporte que ojalá les guste, de menos a más. No se trata que esto el día de mañana tengan una estructura absolutamente diferente, pero traten de ir incorporándolo en su vida, porque eso sí que ayuda. Yo diría que es lo que más ayuda, ¿ya? Yo a mis pacientes usualmente, porque muchas veces son muy sedentarios, entonces la planificación también tiene que ser muy concreta. Tal día, no tal día hago deporte, sino que el lunes de 9 a 10 voy a hacer 10 flexiones, 20, etcétera.
muy concretamente para poder ir viendo que lo hago, si no lo hago. Y si hay dificultades, métanse una clase, porque el tener a alguien que te está esperando y que está pagando o que hay gente, hay, muchas veces ayuda, ¿no? Son las estrategias conductuales. Acá nos vamos a olvidar de la fuerza de voluntad. Es una trampa. Existe la fuerza de voluntad, pero no podemos confiar en ella para poder cuidarnos, porque la fuerza de voluntad dura hasta que se acaba, digamos, hasta que nuestra mente se ocupa de otra cosa. Entonces hay que planificar, enfrentar por adelantado, ¿no? Empezar a detectar cuando hay cosas que nos generan malestar. Tener un plan de acción. Tengo un profe que me cae pésimo. Bueno, entonces me voy a preparar, voy a meditar antes, voy a tener la cámara como para el lado, si pasa algo voy a decir, hoy se está quemando la casa, lo que sea, ¿no? Pero actuar planificadamente de una manera que nos permite enfrentar las cosas que nos generan malestar. Salud física y mental, más allá del deporte, si uno tiene alguna patología, ¿no? Usualmente, bueno, ustedes son jóvenes, pero usualmente siempre es bueno igual ir chequeándose, ¿no? Ahora que uno está con poca exposición a la luz solar, a veces baja la vitamina D, la gente que es vegana también tiene que ir chequeándose, todo en realidad, la salud mental. Si en algún minuto se sienten sobrepasados y dicen, bueno, esta cuestión es muy poco, consulten. Ir al psiquiatra o al psicólogo no es solo para apagar incendios, también es para construir. Y lo bueno de eso es que uno puede prevenir, va pocas veces y aprende cosas. Abajo va a salir mi número para que... No, les digo en serio, ¿ya? Si es que tienen algún tema, consulten. Antes la gente no consultaba, era como un estigma, ¿no? Ir al psiquiatra o al psicólogo. Alimentación balanceada, desacoplar la comida del apetito. Significar la alimentación como una medida de reducción de vulnerabilidad, de autocuidado. Desayuno, colación, almuerzo, colación y comida. La otra vez hablaba con un nutricionista que me decía, oye, pero eso ya no se usa. Bueno, pregúntele a un nutricionista si tienen duda. Pero lo importante es tener una alimentación balanceada, porque eso nos va a proteger. No esperar a que tenga hambre. Lo mismo, estar bien hidratado. Siempre estar con una botellita de agua. Controlar la hidratación por el color de la orina. Hay unos gráficos que hay. Súper importante. Evitar alcohol y droga, por lo menos en exceso. Calidad de sueño. Ojalá no. Bueno, ahora hay un montón de cosas que vamos. A ver qué pasó acá. Ahí está. ¿No? Esto tiene que ver un poco con lo que les mencionaba. Decir, bueno, ok, lo entiendo y cómo lo articulo. ¿No? Bueno, lo más fácil es haciendo un horario, como les mencioné, con todas estas estrategias, con todos estos espacios muy bien definidos, tanto en espacio de tiempo como en actividad, aprendiendo a conectarme con el momento presente cada vez que esté en una actividad. Ahí aparece ¿no? el mindfulness. Si es que estoy comiendo, comer. Disfrutar la comida, o ni siquiera disfrutarla, experimentarla, ¿no? Hay dos formas de tomarse un café. Hoy voy a poner otro ejemplo. Muchas veces llegan pacientes porque sabes que me estoy comiendo todo, estoy muy ansioso. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando eso ocurre, la alimentación ocupa una función de regulador emocional. Entonces uno traga, 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 traga. Es justamente lo contrario a la conexión. Lo que uno le dice ahí es, bueno, sabes que comen lo que quieras. Si quieres competencia, kilo de chocolate. Pero cuando vayas a comer, saca primero un cuadrado y vas a comer en mindfulness. ¿Qué significa eso? Agotar los cinco sentidos. Mirarlo. Es increíble cuando uno se da el tiempo de mirar un pedazo de chocolate que los cuadrados no son iguales. De verdad es heavy. Dos, olerlo. Pero cuando uno hace las cosas en mindfulness, como si fuera la primera vez, permitirse experimentar, ¿no? Masticar, sentir el sabor en la boca, conectarte, como con curiosidad, sentir la textura y tragar. Y después otro pedazo. ¿Qué pasa ahí? Uno evita el atracón por dos cosas. Por un lado, uno concentra la atención en el presente, eso hace que ya la emoción aterrice,
y por otro lado le doy más tiempo a mi cerebro para que diga, oye, ya comiste lo suficiente. Si me como un paquete de galletas en 10 segundos, mi cerebro no alcanza a decirme, oye, ya es mucho, ¿no? Algunos tips también, dado que imagino que están con estudio en sus casas, no estudiar en el mismo lugar donde descansan, tener un espacio de estudio cómodo, limpio, con todo lo que necesiten, estudiar, ojalá por horario más que por meta, pausa saludable, una pausa saludable no tiene por qué ser más de 20 minutos. Si es que yo esos 20 minutos realmente me conecto con la actividad, salgo, miro el paisaje, siento el sol, siento el viento, lo que sea, ¿no? Eh, una vez que terminen de estudiar, no vuelven al lugar de estudio hasta el otro día, digamos. Lo dejan tal cual. A la otra mañana llegan frescos, activos, después de hacer deporte, con su botellita de agua, después un buen desayuno, cumpliendo todo lo que dijimos, y ahí ordenan y parten el día de nuevo. ¿Ya? Eso yo se lo sugiero. Ahora, esos son medidas de reducción de vulnerabilidad. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo evito? ¿No? Pero aparte de evitar, que yo de verdad creo que es lo más importante, porque aparte de evitar, modula la intensidad del circuito, yo también puedo intervenir en cada una de estas partes que les mencioné. ¿Ya? Entonces vimos que este es el esquema, ¿no? Evento desencadenante, pensamiento. Hay una habilidad que se llama chequeo de hechos. Insisto, estas habilidades se pasan, solamente el chequeo de hechos se pasa en 1 hora. Así que yo le voy a dar una visión muy general. Pero el chequear hechos tiene que ver con determinar si la emoción o si lo que estoy pensando se ajusta o no a la realidad. Es como cuando viene este gallo con la mano acá, ¿no? Acá, bajo la chaqueta, es como, a ver, prendamos las luces, veamos, oye, ¿te duele algo? No sé. ¿Qué significa chequear hechos? Uno, detectar qué es lo que quiero cambiar, qué me está pasando. O sea, detenerme, darme cuenta de eso. Dos, ver el estímulo. Tres, ¿qué estoy pensando? Cuatro, ¿cuál es la amenaza de lo que estoy pensando? ¿No? Cinco, ¿es probable que ocurra eso? ¿Hay otras probabilidades? Seis, ¿qué sería lo peor si ocurriese el peor escenario? ¿No? Chuta, tengo una prueba, me eché a la universidad, me da pésimo la cuestión. A ver, ok, tengo una prueba, ¿ya? Sí, estoy angustiado ya. ¿Qué estoy pensando? Que me voy a echar a la universidad. A ver, detengámonos, ¿no? Chequemos hecho. ¿Cuántos ramos tienes? 10, estoy inventando. ¿Okay? ¿Cuántos ramos tienes que echarte para que te echen de la universidad? 5. ¿Ok? Este ramo, ¿cómo te dio el otro ramo? Sí, bien, de 4 para arriba. ¿Ok? Este ramo, ¿cuántas pruebas tiene? Tiene 10. ¿Y cuántas pruebas va a dar ahora? Una. ¿Ok? ¿Cuánto he estudiado? He estudiado, pero estoy súper angustiado. Ok, es otra cosa, ¿no? Vamos a aprender también después a manejar la emoción en la próxima sesión para que no nos juegue en contra, ¿no? He estudiado, ok, ¿qué nota necesitas para pasar? Un 3. ¿Y con lo que estudiaste te podrás sacar un 3-1? Sí, es que yo creo que sí, en realidad cuando me urjo, me saco siempre sobre 4, nunca me he sacado un rojo. Bien, listo, se ajusta la emoción, en realidad no. O, si es que no he estudiado nada, sí, me puedo sacar un 2-1. ¿Qué sería lo peor si pasa? Tú tendrías que estudiar el doble para la otra prueba. Ok, planifiquemos cómo estudiar más para la otra prueba. Y se acaba el mundo, te echan de la carrera, no, puedes sacar peor nota. Bueno, no es tan terrible. Entonces, uno usualmente hace esto muy automático, se pone en escenario más catastrófico y uno puede chequear hechos, ¿no? Y si yo chequeo hechos, dependiendo de la conclusión a la que llegue, que puede ser si el gatillante lo merece, ¿no? Soluciono el problema. Si el compadre me va a saltar, arranco. O no me va a saltar un viejito que algo lo de la guata, acción opuesta. Acción opuesta es hacer justamente lo contrario a lo que el impulso me dice. Pero de mente, alma y cuerpo. Es muy útil cuando uno tiene como nervios, por ejemplo, de exposición, ¿no? Se empieza a entrecortar la voz, tengo miedo, empiezo a tener una postura corporal, se va más disminuida. Y dice, bueno,
¿Cómo actuarías si es que te sintieras muy cómodo? Actúa así. Y uno dice, ¿pero cómo, Alberto? Sí, se puede. Hay que entrenarlo. A mí me costó mucho entenderlo porque decía, pero ¿cómo voy a actuar? Y de verdad se puede. Los actores generan emoción a través de la conducta siempre. El actor que llora siente pena, ¿no? Porque se mete tanto el personaje y eso a través de la conducta. O sea, yo puedo hacer cosas, pero también tengo que pensar, ¿no? Tengo que tener una postura corporal. Y eso funciona. Es entrenable, no es el objetivo acá resolverlo, es simplemente mostrarlo. Cambio biológico. Se me acelera el corazón cuando tengo miedo, respiración entrecortada, sensación de ahogo. Bueno, hay estrategias para eso. Puedo cambiar mi biología. Hay técnicas de respiración, que no es como respirar calmado, no, es que la típica, no, no, si yo doctor respiro y cómo respiro y no lo hacen bien. La respiración calma tiene una técnica. Inspiro cierto tiempo, mantengo muy poquitito tiempo, tiene que ser natural, y boto el aire el doble tiempo del que inspiro. ¿Por qué? Porque cuando yo boto aire se comprime el tórax, aprieto un nervio que se llama nervio vago, que lo que hace es que genera relajación, por un lado. Y dos, pero cuando yo me empiezo a concentrar en los tiempos, insisto, hay que hacerlo muy lentito, no pasar de 100.000 respiraciones a una, ¿no? Voy viendo un cronómetro, también voy llevándome atención a los tiempos, a los segundos. Y eso igual saca el pensamiento, ¿no? La típica ducha agua helada, que yo lo encuentro media tortura, pero en pacientes como los que vemos nosotros, con crisis suicida, sirve. Métete al agua helada, toma hielo, por la cabeza de un agua con hielo, eso lo hacemos nosotros. Los pacientes les sirve, salva vidas a veces. Relajación muscular progresiva, emparejada, hay una técnica para eso también que se puede hacer, en fin. O sea, se pueden hacer cosas desde el cuerpo también. Urgencia de acción. Hay una habilidad que se llama stop. Stop S, stop. T, tomo distancia. O observo todo esto. Mi impulso me dice que mande la cresta a mi señora. P, procedo en mente sabia. Me calmo, ¿qué es lo que quería? ¿Para qué le invité a comer? Chuta, para que no arreglemos nuestra relación. Ok. Estar con mucha rabia, pero le decir, mi amor, ¿y por qué te demoraste? Ah, qué linda. Da lo mismo, mi meta es estar bien, ¿no? Insisto, eso es ser consecuente con lo que yo quiero, porque la rabia se va a pasar. La emoción no dura eternamente. Y cuando la rabia se vaya, voy a decir, chuta, menos mal que me controlé, o que lata que me descontrolé. Entonces ahí está la diferencia entre qué es lo que hacemos, ¿no? Conducta, como les mencioné, actuar desde mente sabia, hay algún ejemplo ahí, solucionar problemas, opción opuesta, que fue lo que conversamos, y están las consecuencias. Y están las consecuencias en el otro, ¿no? Uno puede reparar, ¿no? O sea, si yo soy, no sé, pues soy maleducado, puedo pedir perdón y puedo reparar, siempre cuando lo siento y de verdad me interese reparar la relación. Todo es reparable, bueno, casi todo, pero en general, muchas cosas que uno piensa que no, sí se pueden reparar. ¿Y por qué? Para terminar, porque es muy importante el manejo de las consecuencias, porque yo también puedo intervenir en un círculo de otro. En realidad puedo intervenir en cualquier lugar. Si está asustado, le tiro un balde de agua, posiblemente, o sea, espabilar, digamos. Pero el manejo de las consecuencias es muy potente, ¿no? Si yo tengo un hijo y mi hijo, cuando vamos al supermercado, me exige que le compre un chocolate, ¿no? Yo siempre o sea, y le digo que no, hace una pataleta, ¿no? Yo frente a la pataleta cedo, estoy reforzando la conducta de que si hago una pataleta me lo van a dar, ¿no? O sea, la conducta que yo tuve, ¿sí? Generó mantener una conducta que yo no quiero mantener, ¿no? Entonces yo podría perfectamente, frente a una consecuencia natural, que me dice, dame un chocolate, no, no quiero que se ponga a llorar, y en vez de actuar, podría decir, ¿sabes qué? No, me tengo que bancar lo que nosotros llamamos explosiones emocionales. Va a ser una pataleta y te la encargo, y se le va a pasar. Es un ejemplo, no tienen por qué hacerlo, pero yo trato de extremar los ejemplos como para que quede claro, digamos, pero
Pero es muy interesante porque nos pasa mucho a nosotros que las familias, en los pacientes que nosotros vemos, refuerzan conducta. Típica familia desapegada, que no pescan, que no dan cariño, hasta que el hijo hace un intento suicida, llegan todos, y lo hacen genuinamente desde el amor, pero lo que hacen es que inconscientemente, si esto no es manipular, el, 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 la persona aprende a que si no se desregula, la familia no le muestra cariño. Nosotros trabajamos en cómo no reforzar eso. No nos referimos a que no vayan y no lo atiendan, pero cómo hacerlo de una manera que no refuerce la conducta, cómo empezar a reforzar otras cosas, cosa de poder contactarnos entre medio antes de llegar a la crisis. ¿Ya? Entonces, lo que les quise mostrar hoy, ¿no? Básicamente es qué son las emociones, sistemas complejos, reactivos, por qué existen las emociones y por qué son útiles y por qué tenemos que aprender a usarlas a nuestro favor, porque nos sirven para cosas, ¿no? 3, cuándo nuestras emociones nos pueden jugar en contra, y por lo tanto ahí quizás podamos empezar a intervenir. Les mostré que hay varias estrategias. Esta estrategia hay que verla con mucha profundidad, ¿no? Así que les mostré como una pincelada. ¿Ah? Y yo diría lo más importante es cómo prepararme, volviendo al ejemplo del auto, no sé por qué hoy día se me ocurrió un auto, nunca pongo ese ejemplo con el paciente. ¿Cómo hacer que este auto esté en mantención para que si digo vamos a Arica, no queden para en la mitad del viaje, digamos? ¿Cómo cuidarme para enfrentar la universidad, la época de exámenes, el no poder ver a mis amigos, que mi papá está enfermo, esa amenaza, que no puedo salir, de una manera que no colapse? Simplemente eso.